En esta clase, que ambas secciones están en conjunto, vamos a ver uno de los últimos elementos que nos faltaba ver en este repaso flash antes del análisis de mañana. Mañana vamos a realizar un análisis del texto que debía leer, que era el texto Chufa, que está en una página del libro. Nuevamente, necesito que vaya a retirar el libro, porque es muy difícil trabajar con textos si los va a tener en el celular o si lo va a tener en el computador. Es mejor trabajar con el libro físico. Así que contáctese con el colegio, llame si es necesario y pida por favor que esos libros se los entreguen. De todas las asignaturas por igual, pero el lenguaje usted sabe que siempre los utilizamos. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Así que ojo con eso. Bien. Entregada esa noticia entonces, nuevamente espere el comunicado del colegio, ahí usted va a saber si puede seguir yendo presencialmente o no, va a saber también si puede ir a retirar los libros o no. Listo eso, nos centramos en esto. Ya, ¿y página 12, Martina? ¿Estás segura? Sí, eso dice como lo que usted subió en el donde había que subir la tarea. Ya. Hay hartas personas que no la han entregado, así que el tiempo que sobre de esta clase voy a permitir que vayan a hacer eso, porque la idea es que no esté trabajando después de clases. Y la gente que ya mandó esa tarea, pues bien, va a ser una especie de premio y puede ir a relajarse o ir a trabajar en otra asignatura. Empecemos entonces para no ocupar más tiempo. El objetivo de la clase del día de hoy es repasar los elementos del texto narrativo. Esto es algo que usted ya estaba haciendo, lo estaba haciendo presencialmente conmigo. Y faltó solamente un punto que repasar en ambas secciones. Ya, esto dice, por si acaso, página 12. Por favor, lean el texto, hagan la tarea, porque si no, no van a comprender el análisis que vamos a realizar mañana. Ya, vamos a bajar un poquito más esto. Solamente nos falta analizar el siguiente elemento y que es uno de los más importantes y corresponde a los personajes. Alcanzamos a decir un poco de información, pero realmente fue demasiado poco por el poco tiempo que tenemos en las clases presenciales. Así que lo vamos a hacer ahora. En un texto narrativo, la verdad es que yo puedo analizar muchas cosas. Puedo analizar el vocabulario, puedo analizar la forma en que está construido ese texto, la estructura, la silueta del texto, las cosas que lo rodean. Todas esas cosas que yo puedo realizar en el antes de la lectura y que posiblemente más de alguno habrá hecho en la tarea. Puedo analizar muchísimas cosas, pero acá hay una clasificación súper específica que yo necesito que usted maneje al revés y al derecho. La gente de la sección B, del grupo B que estuvo hoy día presencialmente y virtualmente, alcanzó a ver un poco cuál era la clasificación, pero ahora necesito que lo repasemos bien. Los personajes se pueden clasificar, nos vamos a quedar solamente con dos tipos de clasificaciones, según su nivel de participación en la historia. Vamos a escribir entonces la palabra participación. Recuerde que estas son solamente ayudas para que usted pueda tomar apuntes. Solamente pequeñas ayudas. La participación. Y por otro lado, esto es materia de séptimo básico, por eso lo estamos repasando. Su nivel de evolución. Los personajes entonces los podemos clasificar de acuerdo a su grado de participación en la historia o a su grado de evolución en esta historia. ¿Hay alguien que recuerde entonces qué podemos sacar luego en este mapa conceptual? ¿Alguien sabe qué es lo que sigue? Si yo hablo de participación, ¿cuál sería esa clasificación? ¿Cuáles serían los tipos de personajes según su nivel de participación en la historia? Principales y secundarios. ¿Ya? ¿Solamente esos? Extras.
Ya, y Ailín agregó la información, lo que vienen siendo para nosotros los extras, que siempre decimos como los extras, los de relleno, pero la verdad es que sí son importantes y vamos a profundizar nuevamente por qué. Ahora sí, con toda la calma del mundo. Ya, por su participación entonces. Si hablo de participación, puedo hablar entonces de los principales. Voy escribiendo lo más rápido posible para que pueda escuchar la explicación en forma tranquila. Ah, y también una observación, y se lo digo inmediatamente, porque he notado a muchas personas que se están acostumbrando a esto. ¿Los videos se suben? Sí. Y usted puede decir, ah, después veo el video y después paso el limpio en mi cuaderno. Pero chiquillos, después el tiempo no les va a sobrar. Y ahora vamos a tener solamente clases online. El tiempo de verdad que se le va a hacer corto. Así que vayan tomando apuntes inmediatamente mientras me están escuchando. Ya, y da lo mismo que su cuaderno esté desordenado, esos apuntes son solamente para usted, no importa si lo retan en la casa, lo importante es que los apuntes estén, no sé si están bonitos o no. Ya, ahora sí, participación. Están los personajes principales o protagonistas, los personajes secundarios y finalmente los personajes terciarios. Como siempre en el libro de lenguaje, usted va a encontrar las cosas en forma más sencilla, las cosas en forma más sencillas, como que solamente mencionan los principales y los secundarios, pero estos terceros que usted vio en quinto básico con la profesora Vanessa son sumamente importantes. Y qué bueno que ella se los enseñó. Vamos viendo. Los principales son importantes, son los protagonistas, pero sobre todo son los que van a realizar las acciones más importantes. ¿Cuáles son las acciones más importantes, las relevantes, las esenciales de la trama y que yo no puedo eliminar? ¿Cómo se le llaman a esas acciones? ¿Cómo se le llamarán a esas acciones de la historia que yo no puedo eliminar por ningún motivo si se las cuento a alguien más? Uy, perdón. Son las acciones principales. Súper bien. Participación, entonces, tengo a los personajes principales o más conocidos como protagonistas. Estos personajes protagonistas, entonces, van a realizar acciones principales y que corresponden a, entonces, la trama. La trama, la historia principal, entonces, de esta estructura narrativa que conocimos anteriormente, que era la situación inicial, el conflicto central, el desarrollo y el cierre. Por lo tanto, estos personajes van a permitir con sus acciones principales que la historia avance. Perdón, no se veía tan bien. Que la historia pueda avanzar. Súper bien hasta ese momento. Los secundarios, entonces, ¿qué es lo que hacen? Si los principales están haciendo absolutamente todo, incluso están haciendo acciones para que la historia avance, ¿qué eran los secundarios? Complementan. Ya, complementan, vamos a escribirlo incluso. Recuerden que la palabra complementar lo vimos cuando hablábamos de las acciones secundarias, ¿ya? Así que los secundarios, ¿por qué complementan? ¿Qué eran esos personajes en la historia? Vaya pensando en todas las películas, las series que usted ha visto. Los personajes secundarios, ¿qué es lo que siempre hacen? Vaya pensando. Aparte del relleno, imagino que Maite es Sebastián. Acompañan al protagonista, ayudan al protagonista, ya, súper bien, gracias Sandy, gracias Valentina. Acompañan, ya.
Montserrat agrega también, disculpe que diga su nombre, pero su aporte es demasiado bueno por interno, agregan una trama alterna que aporta algo al desarrollo, se mueren también, muchos. Ya. Complementan esta historia, sus acciones. A mí no me basta solamente el protagonista solo, porque si el protagonista está solo, ¿con quién va a interactuar? ¿Cómo yo voy a ver cuál es la calidad humana de ese protagonista si no habla con nadie, si no lucha con nadie? ¿Cómo ese protagonista va a conseguir cosas? ¿Cómo va a lograr su cometido si no tiene ayuda de nadie? ¿Se entiende? O incluso, ¿por qué esa historia nos va a interesar si no hay ningún enemigo? Si no hay nadie que signifique, o algo que signifique un obstáculo para este protagonista. Así que lo que va a realizar realmente el personaje secundario es acompañar o ser un obstáculo para los protagonistas. Son importantes porque entonces van a tener sí o sí su lugar dentro de esta historia. Por lo tanto, van a significar un aporte o incluso una piedra en el zapato para estos otros personajes. Ahora pensemos en un tercer tipo de personajes, que son los personajes terciarios, o los extras, que de hecho yo le pido por favor, escriba la palabra extra, porque con eso lo va a recordar siempre. Va a recordar más la palabra extra que el nombre original. Lo vamos a escribir. El extra. Presencialmente, lo hablamos en una de las secciones, que cuando hablamos de extra, siempre pensamos en relleno. Y el relleno siempre lo vemos como algo negativo, como algo que me hace perder el tiempo. Pero la verdad es que no es así. Los terciarios o los extras están por algo. Dígame usted, ¿por qué cree que están? ¿Por qué cree usted que los personajes extras pueden existir en una historia? Porque si son extras es porque no tienen mucho impacto en ella. Pero entonces, ¿por qué están? Dígame su teoría. Algunos para morir están. Otros. ¿Para qué pueden estar aparte de morir? Ya, para una situación verse más realista, no nos sirve solamente los principales, para explicar mejor la historia, ya, ojo con eso porque eso lo harían realmente los secundarios. Para que no esté tan vacío el escenario, ya, estamos súper cerca entonces de la respuesta, ¿lo han entendido hasta ahora? ¿Lo entendieron todo? Voy a colocar una silla para hacer... Uy, ahora sí. Eso por 2. Para darle el sentido a la trama con más personajes, ya, nuevamente, eso sería más para los secundarios. Los terciarios, tal como creo que Pedro dijo por ahí, o Sandier, sirven para el ambiente. Sirven para ser pequeñas marcas para el público. Para el público entender cuál es el ambiente, cuál es la situación, y son, nuevamente, extras. Por ejemplo, hay 2 superhéroes que están combatiendo entre sí y aparece un cartero de fondo. Una persona que trabaja como cartero, con todo su trajecito, las cartitas y todo. Impresionado por lo que está viendo. ¿Qué provoca eso? Que se demuestre que los superhéroes, en este caso, están combatiendo entre sí en un lugar poco común, poco frecuente para ese tipo de cosas. Y ahí aparece un cartero impresionándose con lo que está viendo. También, si queremos hacer referencia, por ejemplo, a que la historia está sucediendo en una época de guerra, los personajes terciarios van a aparecer como parte también de este ambiente para complementar, tal como por ahí me dicen por interno. Por ejemplo, que aparezcan más soldados heridos. Y eso va a significar que la situación de guerra está descontrolada o incluso está significando algo negativo para el bando del protagonista.
Son pequeños detalles que sí marcan la diferencia. Por eso, ojo, porque siempre nos centramos, siempre en los protagonistas, en los principales, pero la verdad es que no debiera ser así, porque existen más personajes con funciones igual de importantes. ¿Se entiende? Obviamente que como tienen funciones distintas, diferentes a la del protagonista, luego si yo le quiero contar la historia a alguien más, los puedo omitir. No los voy a eliminar necesariamente, pero los puedo omitir mientras voy contando la historia. Incluso los secundarios y los terciarios tienen historias paralelas. La voy a escribir acá para que no lo olviden. Y con historia paralela me refiero a lo siguiente. Es necesario, perdón, ahí sí. Es necesario que no solamente tengamos la historia principal, sino que para esto, profundizarlo, desarrollarlo más, necesito presentar otros escenarios alternativos a la historia principal, para que así los personajes se puedan también desenvolver en otras áreas. Acá entra todo lo que usted entiende por capítulo relleno. Cuando una serie tiene un capítulo de relleno, usted se pregunta, pero esto no afecta en nada a la historia principal. Pero bueno, ese descanso del capítulo relleno permite que usted vea a los personajes en otro tipo de acciones, en otro tipo de entorno. Y eso es súper importante para profundizar entonces en cómo actúan estos personajes, principalmente los protagonistas. Ya, y súper bien Opaso, y también lo mencionaron mucho en la sección del día de hoy, sirve para ver al personaje actuando y sobre todo para comprender por qué es de esa forma. Por eso que hay series que tienen mucha acción, mucha acción, y después de la nada tiene capítulos que son súper calmos, súper tranquilos. Pues bien, es para permitir eso, permitir ver al personaje de otra forma, y así permitir que el lector o lectora, o el público en general, entienda por qué se formó así. Por ejemplo, en el caso de Naruto, le encargo ese nivel de relleno para poder complementar y profundizar la historia, pero sí es un súper buen ejemplo. Porque con Naruto no nos basta solamente los primeros capítulos, no nos basta solamente la parte central de la historia. Yo necesito más capítulos para ver cómo él se comporta en otros ambientes. ¿Ya? Ya, ¿eso ha quedado claro? Porque lo necesito borrar. En el caso de Dragon Ball, viene siendo más o menos el mismo problema el tema del relleno, pero es importante porque así podemos ver el temperamento de los personajes. No podemos ver, por ejemplo, a Goku peleando constantemente, porque Goku también en su rol no es solamente una especie, entre comillas, de superhéroe, entre comillas. Él es mucho más, él es un padre, él es un como civil cualquiera, es una persona que necesita capítulos para profundizar en su temperamento, en su personalidad. Es un abuelo también. Sebastián Cuevas creo que está levantando la manito, está saludando. Ya, estaba saludando. Bien estoy, pues, esperando la cuarentena. No nos vamos a ver más, así que fue un gusto la gente que fue presencialmente esta semana. Creo yo, no sabemos realmente. La del colegio tiene que confirmar eso. Así que atentos a la página del colegio, porque ahí se va a decir si tenemos clases o no. F en el chat. Y ahora vamos por la última clasificación, que es la que nos falta y es la que yo creo que la gran mayoría ha olvidado. ¿Ya? El tema de la evolución de los personajes. Lo voy a colocar más central. La evolución. Como siempre les repito, los personajes
son igual que las personas. Y así como usted ha cambiado con el transcurso de los años, lo mismo pasa con los personajes en una historia. Por culpa del conflicto central, se provoca el desarrollo de la historia, las reacciones, por lo que vimos anteriormente en este repaso. ¿Y saben qué? Cuando el personaje vive algo tan fuerte como un conflicto central, sí o sí no va a ser la misma persona que era en un comienzo. Eso siempre va a pasar. Lo mismo que pasa con usted. Si a usted le sucede algo más o menos fuerte, su personalidad va a cambiar de una u otra forma. Esa persona A no va a volver a ser así. Sí o sí, sin quererlo, se va a convertir en una persona B. Luego va a suceder otra cosa en su vida y va a ser otra versión de usted. Va a ser la versión C de sí mismo. Y así infinitamente. Vamos a ir evolucionando. Lo mismo pasa con los personajes. Los personajes, con todo lo que han vivido dentro de esa historia, dentro de ese mundo narrativo, por culpa del conflicto central, tienen dos opciones. Pueden crecer con todo lo que aprendieron, con toda la experiencia a la que se sometieron finalmente, o pueden mantenerse tal cual y tomar la decisión de no querer cambiar. Pero nuevamente, tomar la decisión. Es decir, de una u otra forma, igual las cosas cambiaron entre medio. Ya. Y mañana sí, vamos a hablar también del libro de lectura complementaria antes de la evaluación. Esa evaluación va a ser la última semana de marzo, como 30 y tanto, si es que no me equivoco. Creo que era el 30. De todas maneras, igual se los voy a confirmar. Todavía queda tiempo, queda toda una semana para eso. Así que no se preocupen. Ya. Esa evolución, ¿cuál es entonces? Yo sé que ustedes lo saben. Una de las acciones lo tiene más que claro. ¿Cuáles son los tipos de evolución en un personaje? Hay dos opciones. Sí o sí, el personaje pasó por algo fuerte que es el conflicto central. Y ahora tiene que tomar la decisión entonces, o podemos nosotros analizar si se mantiene tal cual o si evoluciona por la experiencia vivida. Ya. Por ahí Sebastián dice, ¿es estático? ¿Ya? Ya, el otro lo vamos a dejar, tiene muchos nombres distintos, pero lo vamos a dejar como dinámico. Aunque nuevamente tiene muchos nombres distintos, muchos sinónimos. Si yo digo la palabra estático, ¿qué querré decir del personaje? ¿Qué va a pasar con ese personaje? ¿Con lo que vivió va a evolucionar o no? Ya. Se queda igual. Nuevamente, si yo digo la palabra estático, tengo que pensar en eso. Pese a todas las oportunidades de evolución de ese personaje, el personaje se mantiene en su actitud, en su postura, en su forma de ser. Se mantiene con esta letra A. Se va a mantener, no va a evolucionar y por lo tanto se estanca y no va a cambiar. Los personajes, igual que las personas, no son muy conscientes de sus evoluciones. Así que el personaje simplemente va a actuar y vamos a ser nosotros y nosotras, como lectores y lectoras, quienes tengan la responsabilidad de descubrir si se mantienen así o así. Los personajes simplemente van a actuar, somos nosotros los que tenemos que analizar si pertenecen a personajes estáticos o dinámicos. Entonces, si en el estático yo digo que el personaje no evoluciona, ¿qué estaré diciendo en el dinámico? Dígame usted, ¿qué estaré diciendo entonces en el dinámico? De una letra A, podemos pasar entonces a... ¿A qué podemos pasar? Ya, que sí tiene una evolución, es decir, todo lo contrario de lo anterior. Y de una letra A puede pasar a una letra B y una letra C, y así infinitamente.
Y pueden pasar muchas cosas en esa evolución. De hecho, piense en ejemplos reales. A ver, ejemplos reales de series que usted conozca que pueda decir, el personaje tanto es estático o el personaje tanto es dinámico. Por ejemplo, en Shingeki, Eren es un personaje dinámico. Va evolucionando y se va adaptando a la situación. Vegeta es dinámico. Ya, muchas gracias Isidora Enríquez por avisar. Ya, Valentina Rojas, súper bien. Vegeta, entonces, es un personaje dinámico, parte de cierta forma en la serie Dragon Ball, y luego, por los mismos hechos, vamos viendo una transformación en su persona y se convierte ya no en un enemigo, sino que en un aliado. ¿Bien? Muchas gracias Tatsumi también por avisar. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de personaje estático? Por ejemplo, en Los Simpsons, Bart sería un personaje estático o dinámico. Dinámico. Ya, sería dinámico. Dependiendo de los eventos, en cada temporada, se comporta de X forma. Va evolucionando, se nota su transformación, su madurez. Ya, Homer. Ya, ¿alguien más que quiera dar un ejemplo? Profe, yo di un ejemplo de estático. ¿Cuál? Bueno, es una película, pero es en Coraline, que la ¿Ya? otra madre es estático, porque ella siempre, o sea, desde principio a fin, sigue con la idea de que necesita robarse un niño para poder alimentar como su alma. Y nunca, hasta el final, que llega como la parte de la puerta, donde ella hasta como se saca su última vida, que es su mano, para poder ¿Ya? agarrar un niño. Y siempre es lo mismo. Ya, todavía no he visto esa película, pero no sabía que era tan oscura. La voy a ver. Es Ya, buena, súper. profe. ¿Sí? Diga. Es buena la película. Ya, ya la voy a ver entonces. Valentina Rojas dice que Maggie es un personaje estático. Sí, creo que también puedo opinar lo mismo que usted. También considero que sería estático. Y no Sandier, no lo he visto todavía. ¿Qué otro personaje puede ser dinámico o estático? Sí, este video lo voy a subir como siempre. Obviamente, súper tarde, porque en editar y todo me voy a demorar. Y no le voy a mandar una notificación a las 9 de la noche, así que si no aparece hoy, va a tener que aparecer mañana, el video. Ya, otro personaje, la madrastra, por ejemplo, de la Cenicienta, es un personaje estático. Trata súper mal a Cenicienta, a ver, ahora me estoy cuestionando todo porque he visto muchas versiones de Cenicienta. Ya, pues, más ejemplos, estoy esperando en el chat. Más ejemplos. Maléfica es dinámico. Pikachu. Ya, pero ¿qué sería? La madrastra de Blancanieves, sí, se mantiene estático. No hay un cambio, no hay una evolución en su persona, sigue siendo mala infinitamente. El monje de Inuyasha, Inuyasha lo vi siempre capítulos sueltos, así que ahí no sabría confirmarlo y voy a confiar en Montserrat que dio ese ejemplo por interno. Pero bien, creo que se ha entendido hasta ahora y mañana lo vamos a ejemplificar con... Ya, sí. Lo vamos a ejemplificar con el texto que tenían que leer, que era el texto titulado Chufa. Y Sandier, bueno, ahora pensándolo, Sebastián, yo creo que, no sé si lo tiró como talla o en serio, pero claro,
creo que en el caso de Pikachu sí sería un personaje estático. Su lealtad, su comportamiento con el protagonista siempre es el mismo y no evoluciona necesariamente. Así que Sebastián Cuevas, nuevamente, súper bien. Ahí sí lo dijo en serio. Ya, sí, súper bien. Buen ejemplo. Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, lo dejamos solamente hasta acá porque usted tiene que ir a terminar una tarea y el próximo viernes, que es mañana, yo tengo que enviar un listado con todas las personas que no cumplieron con las tareas, que hasta el momento van 2. Una es la de las etapas de la lectura con el texto chufa. Si usted no tiene el texto del estudiante, porque no lo fue a buscar al colegio, le pido por favor que lo haga lo antes posible. Vaya a buscarlo, vaya a buscarlo, vaya a buscarlo. En caso que no pueda hacerlo, se tiene que contactar con el colegio e ir la próxima semana, ahí usted se la arregla, ya hablando directamente con la gente que está allá. O si no, lo utiliza descargado desde Google Classroom porque yo ya lo subí en versión PDF. Y la primera tarea, que es una tarea que usted no recuerda, yo la envié en la primera semana, al comienzo de las clases, que era una especie de encuesta. Hay algunos que le hicieron presencial y yo lo justifiqué y les di el 7 inmediatamente, que era esta actividad de establecer una meta para el primer semestre. Y la gente que no estuvo presencial hizo esa tarea respondiendo un formulario en Google Classroom, que era una especie de encuesta. Esas son las 2 tareas. ¿Ya? Ya, así que eso tiene que estar sí o sí. Póngase las pilas de aquí hasta la noche si es necesario. Así que tiene que hacerlo sí o sí. Y yo la tarea siempre la subo el mismo día para ambos grupos, así que sí, vendría siendo la del día lunes, la de las etapas de la lectura y la del comienzo de marzo. ¿Bien? Así que eso, chiquillos y chiquillas, si necesitan el libro ya lo tienen en Google Classroom. Yo me despido. No me alcanzo a ver. Bueno, ahí tiene mi ojito. Me despido, fue un gusto verlos presencialmente. Toda la información que necesiten sobre las clases presenciales van a aparecer en Google, perdón, van a aparecer en la página oficial del colegio, ¿ya? Ya, eso chiquillos y chiquillas, nos vemos. No sé si tienen clases ahora, avisen ahí. No, profe, cuídese.